Gracias a Davor también, que estaba ahí muy atento en la transmisión. La agencia Bloomberg posicionó a Chile como el mejor lugar del mundo para pasar la Navidad, esto en medio del aumento de casos de la variante Omicron en el mundo. Personal sanitario reiteró el llamado a mantener los resguardos sanitarios como el uso de mascarilla y la ventilación de espacios cerrados. Queremos profundizar en este escenario sanitario de cara a las celebraciones de fin de año. Estamos con César Bustos, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y muy buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás? Bien, a ver, uno se siente como orgulloso, uno dice que es bueno, estamos a la vanguardia en el mundo, va aumentando la vacunación, nos pilla bien parado, pero también a mí me empieza a dar un poco de susto porque digo, ¿cuál es la fragilidad de ese escenario y qué tan alertas tenemos que estar de no bajar la guardia justo en este momento que parece que estamos bastante bien? ¿Qué representan estas fiestas de fin de año en este escenario frágil, doctor? Fíjate que no solamente parece que estamos bien, es que hay que creérselo. Estamos bien. Entonces, yo pienso que la noticia debe ser presentada de forma optimista. O sea, se peleó mucho tiempo durante poder tener una campaña de vacunación exitosa, se consiguió tener un porcentaje de población vacunada extremadamente alto, de hecho, superando las expectativas inicialmente que se habían trazado, y eso tiene que dar sus consecuencias. Entonces, cuando uno se lanza, cuando el gobierno se lanzó a hacer esta campaña para inmunización, la consecuencia de esto era es lo que estamos viviendo ahora, y hay que ser consecuentes con eso. La gran mayoría de la población susceptible e incluso de población vulnerable tiene 3 dosis de un esquema de vacunación que se ha demostrado que es efectivo, que protege, que da seguridad, lo cual nos permite ahora, si bien es cierto, cuando nos comparamos con otras realidades de otros países, darnos cuenta de que estamos en mejor situación. Ahora, las comparaciones siempre son odiosas, se dice, ¿no? Y hay que ver contra qué se compara uno. Si te comparas con alguien que está mejor que tú, efectivamente, pues siempre te das cuenta en cosas en las que debes mejorar. Pero si te comparas con lugares o zonas geográficas en las que el porcentaje de vacunación no es tan alto como el que ha ocurrido en Chile, o con zonas donde el desplazamiento de personas entre regiones o entre países es muchísimo más alto del que ocurre en la actualidad en Chile, te das cuenta de que son escenarios completamente distintos. La vacunación influye efectivamente de forma positiva y nos ayuda a todos a estar bastante más seguros, pero también es cierto que hay que recordar que el precio a pagar por ello también ha sido la disminución de la movilización de las personas durante muchísimos meses. Entonces, llevamos poco tiempo con fronteras abiertas y ahí está nuestra fragilidad en este momento. Sobre todo, más que en el tema de las personas que aún quedan rezagadas y faltas por recibir vacuna, tenemos el escenario de personas que pueden venir completamente asintomáticas de fuera, porque ya sabemos que Omicron es un resfrío para vacunados o completamente asintomática para vacunados, pero que si se encuentran en Chile con personas no vacunadas o con esquema de vacunación incompleto, esas personas constituyen un terreno fértil para nuevas infecciones que probablemente tienen riesgo de ser más graves. Sí, y quiero apuntar a eso, a lo que es el grado protector que tiene la vacunación, pero en términos del porcentaje de la población que está vacunada, porque lo hemos comentado muchísimas veces y es súper importante recordarlo. La vacuna ayuda justamente porque no evita de que la variante o el virus esté presente, no evita de que uno se enferme, pero de todas maneras le da menos margen, menos manga para que pueda, por ejemplo, ir mutando, y es lo que pasó con Omicron en su minuto. Hay estudios, todavía esto sigue en desarrollo, digamos, pero de todas maneras la evidencia indica eso, que cuando hay un bajo porcentaje de vacunación, de protección contra el virus, se permite de alguna manera que este vaya mutando y termine en Delta, termine en Omicron. Yo quería preguntarle, porque según los datos que entrega la agencia Bloomberg, se basa obviamente en datos empíricos bien concretos, pero igualmente un hecho de la causa es que hay un desfase con respecto a otras regiones, especialmente cuando hablamos de una variante Omicron que llegó hace poco a Chile, que ayer el ministro de Salud decía hay 134, si no me equivoco, casos confirmados, pero que de todas maneras tiene un desfase con respecto a lo que sucedió en Europa, digamos, en términos de tiempo. ¿Cómo analiza usted eso?
Mira, es sencillo. Primero que nada, tenemos que saber que para saber que una variante de SARS-CoV-2 pertenece a Omicron, hay que secuenciar y hay que secuenciar de forma masiva. Nosotros, si bien se secuencia a nivel nacional, nuestra capacidad en secuenciación de muestras es bastante limitada. Como también es limitada en países europeos. A uno le parece que se secuencian absolutamente todos los aislamientos de virus en Europa. No, no es así, ¿ya? Entonces, siempre la posibilidad de tipificación de las variantes circulantes va a ir mucho por detrás de la estadística del número de casos o de ingresos o de atenciones en urgencias o atenciones ambulatorias. Entonces, dicho eso, lo que sí tenemos que tener claro es que Europa es lo mismo que fronteras libres, ¿ya? En Europa tú te mueves sencillamente con el Green Pass, ¿ya? El Green Pass es tener la evidencia en un certificado digital que portas en tu teléfono móvil, en tu teléfono celular, diciendo que has recibido hasta ellos para ahora son solamente 2 dosis de vacunas obligatorias, aunque ya anunció la Agencia Europea que a partir de dentro de pocas semanas más van a comenzar a exigir una tercera dosis. Nosotros desde ese punto de vista, como decía al comienzo, estamos mucho mejor preparados porque aquí se empezó con la campaña de refuerzo ya hace un par de meses. Entonces, el escenario en el que estamos puestos ahora es súper interesante. La propia Pfizer, se encarga de la manufactura y distribución de la vacuna Pfizer-BioNTech, ellos recomendaron hace varios meses ya que la aplicación de una tercera dosis como refuerzo al esquema primario con Pfizer de 2 dosis, sabiendo que esto aumentaba incluso casi un 25% de anticuerpos circulantes frente al esquema solamente de 2 dosis. Entonces, todo indica que sin dosis de refuerzo en este momento tenemos mayor exposición. Es tanto el tema de que ya se habla, y de hecho ha sido comunicado por el portador de la autoridad sanitaria en Chile, de que estamos a las puertas de la cuarta dosis, Sí. y lo cual es lógico. Entonces vamos para allá. O sea, Doctor. tenemos que tener a la población vacunada. Sí, de hecho, ayer ya el ministro París lo anunciaba y decía que esta Así cuarta es. dosis ya de refuerzo partiría el 15 de febrero, la segunda quincena de febrero, y va a partir con grupos seleccionados, al igual que al comienzo, adultos mayores, personal sanitario, gente que pueda tener comorbilidades. No puede ser que esto esté siendo adelantado. ¿Hay evidencia hoy día de que efectivamente la inmunidad de esta tercera dosis baja, o es mejor aquí, en el fondo, actuar preventivamente e incluso sin tener la completa certeza, empezar ya a pensar y anunciar, y ya que sea un hecho, esta cuarta dosis? Fíjate que esta misma pregunta, si la hubiéramos hecho hace un año, exactamente hace un año, habría sido formulada de igual manera. ¿Existe evidencia de que necesitamos una segunda dosis de refuerzo? Bueno, en este momento yo pienso que la mayor evidencia te la da lo que está pasando a nivel de consultas en atención primaria, en atenciones de urgencia, en ingresos y en decesos relacionados con enfermedad COVID. Entonces, la evidencia de lo que tenemos día a día nos va mostrando que sí era necesaria una segunda dosis, que sí ha sido necesaria una tercera. Entonces, lo que no podemos es, fijémonos en el ejemplo de Europa. Europa se tardó muchísimo tiempo en reconocer la necesidad de una tercera dosis, al mismo tiempo que disminuyó las medidas de uso de mascarilla obligatoria, por ejemplo, y abrió fronteras muy rápido, desde finales del mes de junio. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Movilidad libre, menor uso de mascarillas, solamente necesidad del pase de movilidad, que ellos lo llaman Green Pass, para entrar a locales cerrados, restaurantes o cualquier tipo de sitio cerrado. Entonces, y con una, insisto, movilidad muy alta. Entonces, entre países que no son solamente países comunitarios, sino que tienen muchísimo flujo de gente que viene de Asia y que viene de África. Entonces, eso es caldo de cultivo perfecto cuando habían zonas geográficas dentro de la propia Europa con tasas o porcentajes de vacunación respecto a la población que eran completamente incomparables con lo que estaba pasando entre los países más occidentales de Europa, ni que hablar de Reino Unido, con los países más hacia el este de Europa, donde hay algunos que la vacunación no llega al 30% o al 35%. Entonces, insisto, compararnos frente a ese escenario no tiene sentido.
¿ya? Lo que nosotros sí debemos es aprender de los errores que se han cometido en otros sitios al relajar medidas Claro. de manera muy precoz. Mira, todos estamos fastidiados de llevar mascarilla en la calle. Así es. Esto es así. Todos estamos fastidiados de tener que usar mascarillas dentro de nuestro sitio de trabajo. Yo ahora no la tengo porque estoy solo en un despacho, entonces no hay nadie a quien pueda contagiar, si estuviera infectado, quiero decir. Pero cuando salimos y hace calor, realmente, con la cara transpirándote, lo único que uno quiere es quitarse la mascarilla cuando va en la Doctor. calle. Y llegaremos a eso seguramente en algún momento, pero por ahora, mientras queramos tener la fiesta en paz, digámoslo así, es mejor continuar siendo y pasarnos un poquito de restrictivos para que no nos ocurra lo de Europa. Claro, y ahí quería apuntar al autocuidado, porque hay dos herramientas contra el COVID-19 para ser súper claro, digamos, la vacunación por un lado, pero también el autocuidado, y una no neutraliza a la otra, o una necesita de la otra, finalmente. Y en ese Sí, sentido, no son excluyentes. Sí, no son excluyentes. No En ese punto, en el minuto que nos queda, doctor, el llamado al autocuidado, porque finalmente muchos nos podemos, de alguna manera, generar esta falsa seguridad con respecto a tener 1, 2, 3 dosis, pensar ya en la cuarta, lo importante que tiene ese punto en particular. Fíjate, lo importante es que Omicron nos demostró que incluso en vacunados con tercera dosis e incluso en personas que ya pasaron el COVID anteriormente y que están vacunadas, han podido desarrollar, es verdad, enfermedad leve, pero han desarrollado nuevamente la enfermedad. Omicron es la evolución natural del virus. Cada vez que va acumulando mutaciones, lo lógico es que vaya perdiendo letalidad. Aunque esta ha demostrado que es mucho más contagiosa, también ha demostrado que tiene sobre todo cuadros leves en aquellas personas con esquema de vacunación completa. Entonces, el mensaje es, no hay que bajar la guardia, recordar que los síntomas de esta variante son mucho más leves y son como los de cualquier resfriado común, sobre todo dolor de garganta, un poquito de dolor de cabeza. Ya no vamos a ver anosmia o no está reportada falta de gusto, falta de olfato. Entonces, ante cualquier síntoma respiratorio que parezca un resfrío, un catarro común con dolor de garganta, aunque uno esté vacunado completamente, lo lógico es ir y hacerse una PCR y retraerse de estar con otras personas que, aunque también estén vacunadas, puedan ser contagiadas. O sea, insisto, esto es un tema, se ha hablado desde el comienzo, medidas de autocuidado, uso de mascarilla, ventilar, gracias a Dios que estamos en verano y la mayoría de reuniones van a ser al aire libre, y eso ayuda un montón, pero también responsabilidad. Si yo me siento un poquito resfriado o me doy cuenta de que tengo síntomas de resfrío, que no estoy del todo bien, oye, es mejor prevenir, hacerme una PCR, estar seguro, o abstenerme de ir a un sitio si no me da tiempo de hacerme la PCR. Bien, pues doctor César Bustos, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana con este tema que es muy relevante. Ojalá que nos cuidemos mucho también en el contexto de estas fiestas. Que le vaya bien, que tenga un buen fin de año. Muchas gracias. Lo mismo para